Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a B-Lawyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de la presentación de esta sesión del Seminario de Especialización en Derecho Administrativo Económico. En esta noche nos acompañará la distinguida doctora Fiorella Seno Vasallo, abogada por la Pontificia Universidad Católica, especialista en Derecho Administrativo y Regulación, con estudios de maestrías en Derecho Público por la University of Melbourne, en Australia. Ha sido profesora adjunta de Derecho Administrativo Económica en la Pontificia Universidad Católica y parte del equipo de docentes de servicios esenciales en red de la Universidad de Piura. A los participantes que nos acompañan a través de nuestra plataforma de Zoom y también de nuestras redes sociales, comunicarles o se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por la doctora al finalizar la clase. Asimismo, hacerles recordar que también pueden adquirir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio Abogados de Huánuco y pueden inscribirnos al interno para poder darle más detalles. Finalmente, estimada doctora, le extendemos nuestra gratitud y nos sentimos honrados por su presencia en la sesión del día de hoy y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. ¿Me puedes escuchar allí, Sumi? Sí, ahora sí, doctora. Ahora sí. Perfecto. ¿La presentación sale bien? Sí, todo está bien. Perfecto. Listo, Sumi, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación de B-Lawyer por este evento. Siempre es bueno poder reunirnos y comentar temas tan interesantes de derecho administrativo, en especial de derecho administrativo económico, y bueno, en especial un viernes por la tarde, que podrían estar haciendo otras cosas, pero que están dedicándole un momento a este tema y a su preparación profesional y académica, ¿no? Les agradezco a todos los participantes, por supuesto, estar aquí presentes hoy. Y el día de hoy, como lo comentaba Izumi, vamos a arrancar este seminario de especialización en Derecho Administrativo Económico con el tema de los servicios públicos, ¿no? Es un tema que se han escrito pues ríos de doctrina y es un tema que sigue captando la atención de muchos académicos y de muchos profesionales por el interés, por la vigencia que tiene y que pues va a seguir teniendo hasta que pues nuestra tecnología, nuestro avance a nivel de país, a nivel de empresarial se desarrolle tanto que pues quizá llegamos a un punto como sucede en los países europeos en los que el servicio público en sí, la definición ya dejó de existir, ¿no? En tanto la infraestructura pues ya está montada y lo único que hay que hacer es que dejar el privado que opere y vigilar claramente que lo opere bien, ¿no? Sin más que decir, vamos con la siguiente diapositiva. A ver, no podemos adentrarnos en cuál es el régimen aplicable al servicio jurídico en nuestro país si es que antes no tenemos en claro cuál ha sido el origen de este régimen, si es que ha sido un régimen o no en sus orígenes, cuáles eran las características que lo catalogaban y cómo es que se ha ido transformando y evolucionando hasta lo que tenemos en la actualidad, en el Perú y en la región y en el resto del mundo, ¿no? La noción clásica del servicio público es una noción que viene del derecho administrativo francés, ¿no? Es en su momento, catalogado o definido como una actividad prestacional de la titularidad estatal, ¿no? Utilizan la doctrina clásica francesa el concepto de publicatio, ¿no? ¿Qué es el publicatio? Es una reserva a nombre del Estado para el desarrollo de actividades que por su esencialidad ameritan o meritaban en ese momento que el Estado las preste, pero de manera directa, ¿no? No por medio de, o excepcionalmente, por medio de los privados, sino que la gestión del servicio público debía estar puesta en cabeza del Estado, ¿no?
¿Por qué? Porque se asumía que, dada la esencialidad que comentábamos, pues debía ser de esta manera, lo que justificaba un sacrificio de la libertad empresarial, lo que justificaba un sacrificio de la iniciativa privada. Y es el concepto de la publicatio, ¿no? En el que la reserva prestacional de una actividad como el servicio público, pues se encuentra enmarcada en esta noción conservadora de cómo manejar un servicio público, un servicio de interés tan básico, elemental para el desarrollo de toda la sociedad en general, ¿no? No es que estamos al frente de cualquier tipo de servicio, sino que estamos frente a un servicio esencial, un servicio que es básico, que es una infraestructura mínima para el desarrollo de los ciudadanos, para el desarrollo de los privados, sea que se encuentren en el sector empresarial, sea que fuera un administrado, en general, ¿no? ¿Cómo es que nos desarrollamos como sociedad si es que no tenemos algún mínimo básico, una infraestructura social básica y económica para poder arrancar con el ejercicio de nuestros derechos garantizados por la Constitución, ¿no? Como es el agua, necesitamos la electricidad, las telecomunicaciones. Entonces, la importancia de esta noción clásica de servicio público, más allá de la publicatio, que veremos que ha cambiado, y para bien, vamos a verlo, lo importante también es que la doctrina clásica lista una serie de reglas de prestación, que son las llamadas leyes de Roland. Y entre ellas están los principios de continuidad, de regularidad, de igualdad, de universalidad y de progresividad. Cuando hablamos de continuidad, quiere decir que el servicio público que nosotros recibamos debe de ser continuo, debe ser prestado de manera ininterrumpida, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una llamada telefónica, la idea es pues que no se corte la línea. ¿Por qué? Que no exista una falla, que haya, que se preste un servicio de manera ininterrumpida, pero además que sea un servicio que cumpla con características de regularidad. ¿Qué quiere decir? Tenga estándares mínimos de calidad. Es por eso que vamos a ver cada sector debería y debe tener unas normas sobre cuál es la garantía o cuáles son las reglas de calidad mínima que debe tener cada servicio público. La igualdad también es importante. ¿Qué quiere decir? De que no debe existir discriminación en la prestación de los servicios públicos. Todos deben de tener derecho a poder acceder a ellos, ¿no? Y en el caso de aquellas personas que se encuentren en zonas rurales o con dificultades, pues será importante también poder garantizar ese acceso, ¿no? También la universalidad. ¿Qué quiere decir la universalidad? Que el servicio público debe de llegar a todas aquellas jurisdicciones dentro de un país. Si que se tiene una concesión que tiene como jurisdicción, por ejemplo, el norte del Perú, pues la idea es que el servicio se preste llegando a cada punto de esa jurisdicción, ¿no? Y así sumando jurisdicciones se cumple la universalidad, es decir, que llegue hacia todo el país el servicio público. Entonces, de aquí viene la importancia de la noción clásica del servicio público por las leyes de Roland, que permanecen vigentes, a pesar de que, como hemos visto, esa es una doctrina clásica originaria, ¿no? ¿Cuáles son las conceptualizaciones del servicio público? Dos puntos adicionales que nos ha brindado, dos inputs adicionales que nos ha brindado esta doctrina francesa es la diferenciación entre el servicio público en sentido objetivo y el servicio público en sentido subjetivo. El subjetivo es la forma de actividad, se cataloga el servicio público porque se trata de una actividad prestacional. Se trata de una actividad en la que lo que importa es quién presta el servicio. ¿Quién presta el servicio? Es el Estado, de acuerdo con la doctrina francesa clásica que hemos estado viendo, que es el origen de toda esta presentación y del servicio público en sentido doctrinario. Pero también tenemos el sentido
el sentido objetivo. El sentido objetivo es que el servicio público ya no está definido por quién es el que presta el servicio, sino que es un régimen jurídico. Quiere decir que existen ciertas reglas que determinan cómo, quién es que presta determinado servicio público. Y lo que importa es cómo lo presta, sujeto a ese régimen jurídico. Existe esta diferenciación que es importante que lo tengamos en cuenta porque va a haber un viraje desde el sentido subjetivo del servicio público hasta el sentido objetivo, que es el actual. El régimen jurídico de una actividad sujeta a intervención administrativa por parte del Estado debido al carácter esencial del que ya comentábamos, ¿no? Ahora, muy importante también es la influencia norteamericana, la influencia de Estados Unidos, porque nosotros como país nos hemos nutrido en nuestros orígenes con la doctrina francesa, pero también con el paso de los años, la propia doctrina francesa y la propia doctrina europea se ha nutrido de esta influencia norteamericana, que también ha llegado a Latinoamérica y llegó al Perú. Y esto es muy interesante porque se piensa, no, el Perú ha seguido lo que dice Estados Unidos, y no, en realidad fue un cambio a nivel global sobre la perspectiva de cómo es que el servicio público debe de ser caracterizado, entendido de la mejor manera para que pueda ser brindado cumpliendo esos principios de Roland que decíamos, sin que genere un impacto tan adverso en la libertad de empresa y en la iniciativa privada, pero sin que se deje de cumplir y más aún que se garantice más aún los servicios públicos con todos sus principios, sus características, la calidad, la continuidad, la regularidad, la igualdad, etc. Entonces llegamos a este contexto de qué es lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos no tienen una doctrina de servicio público per se. Lo que ellos entienden, ellos lo entienden en el sentido de las public utilities, ¿no? ¿Y cómo así? Partimos por el hecho entonces de que ellos no tenían un concepto de servicio jurídico, el servicio público, la publicatio como una reserva de la actividad del servicio público como un rol prestacional del Estado, no estaba en su contexto, en su ordenamiento jurídico. Lo que imperaba más bien era lo contrario, era una idea de libertad, ¿no? Una idea de, en tanto no está prohibido, está permitido, ¿no? Que los privados eran los llamados a poder desarrollar todo tipo de negocios, lo que incluía también los servicios públicos, la electricidad, la telefonía, el agua, todos los privados estaban llamados a prestarlos. Pero ¿qué pasa? No podemos negar que existen servicios que por sus características que hemos visto son esenciales para la comunidad. Entonces, lo que sí es que surgió la necesidad de que exista un control del Estado respecto de estos servicios esenciales por la incidencia que en el interés público o el interés general, ¿no? Y esto está ilustrado en el caso muy famoso, que seguro lo han visto por allí, de Mann versus Illinois. Y en este caso, que ya es antiguito, es como la cuna de ¿qué es el public utility, ¿no? En este caso, en Illinois existía una regulación sobre los elevadores de granos y que se entendían como una facilidad esencial, por lo cual se aplicaban ciertas tarifas que gravaban la propiedad de aquellos propietarios de molinos de granos. Entonces, los propietarios de estos molinos, los propietarios de estas facilidades cuestionaban el hecho de que les impongan una tarifa porque pues, alegaban de que se estaba vulnerando su derecho a la propiedad, su libertad de empresa, y con lo cual se estaba realizando una vulneración a sus derechos constitucionales, de acuerdo con el Amendment 14. Sin embargo, la Corte de Illinois y luego la Corte Estados Unidos
determinó de que no se había realizado ninguna vulneración a sus derechos, porque en tanto ellos prestaban una actividad que era considerada en su momento como esencial y básica, debía de estar sujeta a ciertas reglas. Ahora, esto no quiere decir de que la influencia estadounidense implica que el Estado está atado de manos y no hace nada. No. Lo que implica es que el privado presta la actividad, desarrolla la actividad materialmente, pero el Estado tiene una intervención importante. Tiene una intervención en tanto va a regular esa actividad, en tanto puede determinar tarifas que van a chocar con la iniciativa privada, con la libertad de empresa. En tanto puede determinar ciertas reglas de calidad, en tanto puede determinar todas las reglas de Roland que hemos visto. El Estado está llamado a realizar ese tipo de tareas. Entonces, esta influencia de la que hemos venido comentando ha sido la que ha ido nutriendo Latinoamérica, ha ido nutriendo la propia Europa en los 80s, Latinoamérica más en los 90s, luego con el consenso de Washington y la importancia de las privatizaciones para rescatar aquellas empresas públicas que habían caído en picada, en crisis, y los contextos económicos difíciles de países latinoamericanos que pues necesitaban una alternativa para poder surgir, ¿no? Entonces, este es el contexto y el modelo que va a imperar ya hacia adelante en el Perú y en la región, como les comentaba. Ahora, aterrizando en el caso peruano, nosotros tenemos la Constitución del 79, según la cual el Estado peruano tenía un rol totalmente activo dentro de la economía, ¿no? Fuera de que realizaba muchas actividades que no eran del todo esenciales, ya que tenía, por ejemplo, hoteles o ciertos lugares, centros de recreación y demás, que no eran, digamos, lo calificado como una actividad esencial, pero que en su momento, por cuestiones políticas, el Estado las desarrollaba. Lo que llevó y generó que el Estado, por mucho abarcar, poco apretar, por desarrollar, por ponerse en los zapatos del privado y desarrollar mucha actividad empresarial con empresas que eran muchas veces subvencionadas, que pues no fueron manejadas de la mejor manera, no tenían un gobierno corporativo y por muchas cuestiones que ya la verán seguro en la ponencia sobre actividad empresarial, pues terminaron en una crisis que en la década de los 80 lo que finalmente derivó con un proceso de privatización iluminado por los vientos de cambio de influencia de Estados Unidos que llegaron hacia todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí, ¿no? Con el cambio de constitución hubo un cambio de mindset, hubo un cambio de cómo es que se afronta el servicio público. El Estado peruano dejó de ser un Estado con un rol prestacional que preste los servicios públicos de manera directa para ser garante. Nuevamente, no es que el Estado deje de intervenir, sí interviene, solo que lo hace de una manera distinta. Y fue realmente un desafío, porque el Estado que había estado pues desarrollando la actividad, ahora tenía que cambiar y tenía que implementar un régimen jurídico, reglas aplicables, cuál iba a ser la supervisión, se crearon organismos reguladores por cada sector para poder verificar que se cumplan ese marco jurídico, y a la par se propició la liberalización de los sectores, se convocó al sector privado para que pueda hacer lo que mejor sabe hacer, que es empresa, ¿no? Desarrollar esta iniciativa privada consagrada en la Constitución. Entonces, en este contexto de crisis es de que el régimen del Estado
respecto de los servicios públicos cambia, no desaparece. De hecho, toda la regulación de servicios públicos es gigante, ¿no? Es incalculable. O sea, no es que podamos tener un código civil. Yo me encantaría tener mi código de derecho administrativo y tener todas las normas allí, pero es imposible, ¿no? Los que nos dedicamos al derecho administrativo y a los sectores regulados, y nos gusta ser un poco los loquitos que estamos inmersos en un mar de normas, pues las normas diariamente se emiten, se modifican, y esto ilustra cómo es que el rol del Estado respecto a los servicios públicos, por ejemplo, es tan activo y tan variante. Por ejemplo, se ha creado hoy, se publicó la norma de creación de esta Autoridad de Infraestructura, Autoridad Nacional de Infraestructura, que también va a tener cierta función, funciona o no, o es una autoridad más que pues nos ayuda mucho más al cumplir las finalidades que ya están previstas en la también por la introducción del principio de subsidiariedad económica en nuestra Constitución, ¿no? El principio de subsidiariedad seguro también lo van a comentar en las siguientes ponencias de este seminario, pero sí es importante también mapeado para esta exposición, ¿no? A ver, habíamos comentado sobre este estatismo por el que pasamos, que pues agobió el sistema político, en tanto el Estado ya no tenía más manos para, además de todas las tareas que hacía, pues hacer empresa también, que no es fácil. Todos los sectores que no estaban siendo debidamente atendidos, recuérdense, no sé si recordarán algunos de ustedes o sus padres, mis padres también. Tal básico, que es la comunicación. Entonces, hubieron sí que una serie de factores que coadyuvaron a que tengamos este principio de subsidiariedad económica, que no implica que el Estado no intervenga, regula, pero además incluso sí podría intervenir directamente prestando algún servicio público, y de hecho lo hace. Hay empresas de transmisión eléctrica, muchas estatales, y lo hace porque, bueno, el proceso de privatización no culminó de manera completa, fue trunco, y además, en tanto no exista suficiente competencia en el mercado o el rol de estímulo del Estado no haya sido suficiente como para poder propiciar competencia o que hayan ciertos actores que puedan desarrollar una actividad esencial, el Estado lo puede hacer directamente. Y el Estado se encuentra de acuerdo con el artículo 60 de la Constitución, 58, lo puede hacer, ¿no? Entonces, no es que tenga que haber un cambio de constitución para que el Estado pueda hacer empresa cuando sea necesario. No, eso ya está en nuestra Constitución, ¿no? Claramente siguiendo una escala de subsidiariedad en la intervención, ¿no? Porque la primera alternativa frente a la necesidad de un servicio público o que se preste cierto servicio público no va a ser empresa pública, tu primera alternativa. Porque hay muchas otras más, ¿no? Hay privados que pueden hacerlo. Hay que buscar que lo hagan y hay que velar efectivamente que lo hagan bien. Y si es que no se bien de acuerdo con la normativa, pues los organismos reguladores tienen facultad sancionadora, ¿no? Entonces, estábamos viendo que la participación del Estado en nuestra economía
de acuerdo con su rol vigente, ya no es una prestación, ya no es una actividad prestacional, ¿no? Recordemos el origen. El origen era un Estado prestador, prestaba directamente el servicio público, ya no. Es un Estado garante con intervención, sí, muy marcada, pero con una intervención distinta. Y todo esto claramente enmarcado en la Constitución y en el principio de subsidiariedad económica. Ahora, ¿quién determina qué es el servicio público? Doctora, ¿me escucha? Quien se encargue de evaluar caso por caso, sector por sector, conforme vaya cambiando el contexto peruano, cuáles van a ser las actividades que van a estar sujetas a este régimen de servicio público, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia conocida, el medio pasaje, señala de que el ordenamiento jurídico, si bien no recoge una definición específica de qué se entiende por servicio público, es voluntad del legislador observar cuáles son esas actividades, calificarlas como tales, someterlas a un régimen jurídico y finalmente desplegar, desplegar su potestad, sus facultades, para garantizar que este servicio público se brinde, y se brinde de acuerdo con los estándares necesarios, de los que hemos comentado ya al inicio de esta exposición. Entonces, finalmente va a ser el legislador quien, por medio de una ley expresa, determina si nos encontramos frente a un servicio público o no, ¿sí? Atendiendo a qué, a la esencialidad. Entonces, si tendríamos que quedarnos con algo de toda esta exposición de qué es el servicio público, el régimen de servicio público, cómo está determinado, dos cosas. Lo primero, tiene que haber una ley expresa que sí lo determine, que califique que cierta actividad es servicio público. Y lo segundo es que tiene que ser esencial. Pues me comentan que se está entrecortando un poco mi señal. Sí, doctora, por ratitos parece que se entrecortara, o sea, son pequeños segundos, pero igual a ver si podría revisarlo, por favor. Ya, a ver, dame un momento. Ya, Izumi, a ver, esperemos que siga bien ahora en adelante. Listo, doctora, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces decíamos, las dos cosas importantes, más importantes del servicio público, primero, tiene que haber un régimen, el servicio público es un régimen jurídico al cual se someten ciertas actividades, uno, por medio de una ley expresa, y lo segundo, dada su esencialidad. ¿Sí? Estos son los componentes más importantes, y si con algo tuviesen que quedarse en esta posición, es con eso. Y que claramente ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional. Más doctrina sobre esto en el Perú. Tenemos mucha doctrina sobre servicio público, entre ellas está la del profesor Lanós, que señala que la necesidad de la calificación de servicio público, que la calificación de servicio público debe de ser declarada vía una ley, como lo hemos comentado. A ver, voy avanzando un poco más, porque creo que no me queda mucho tiempo más. También la doctrina comparada, esta es el profesor Gaspar Ariño, nos dice que es indispensable, es esencial va a tener que haber un análisis, y de hecho eso es lo que
se ha realizado para que tengamos las leyes que tenemos a la fecha, de cuáles son las actividades que califican dentro de cada sector como servicio público. Y además debe de existir una obligación del gobierno, del Estado, de hacer una revisión periódica de si es que se debe de mantener o no ese régimen jurídico, porque la idea es que el Estado fomenta la competencia. Entonces, si el fin último del Estado, uno de los fines últimos del Estado es fomentar esa competencia, hay que tratar de inyectarla incluso en los servicios públicos, de tal manera que cuando ya no sea necesario y devenga en que pues ya no es vital contar con un régimen jurídico, con un régimen de servicio público para determinada actividad, porque la actividad ya se presta y se presta bien, pues la ley quite esa calificación de servicio público y con eso quite ciertas restricciones e intervenciones en el mercado, ¿no? Como les comentaba, si vemos hacia países más desarrollados, ya hay ciertas actividades que pues el concepto de servicio público, el concepto de intervención excesiva ya no existe, porque el servicio ya se presta, ha cubierto la universalidad del país, todos tienen acceso a ese servicio, entonces ya no es necesario que tenga un régimen de servicio público, porque ya se logró lo que se quería. Finalmente, lo que en última ratio todos queremos, aunque suene raro, pero es así, lo que en última ratio todos queremos es que ya no exista una regulación sobre esto. ¿Por qué? Porque idealmente, si el servicio público no es llega a no ser regulado, esto debería de pasar cuando ya todos hemos tenido acceso a eso, ¿no? Cuando no hay tantos millones de peruanos que no tienen acceso al agua, que no tienen acceso al alcantarillado, y que por cierto muchas de esas empresas son empresas estatales que prestan esos servicios, pero igual están sujetas a cumplir ciertas normas, las normas de calidad, de regularidad, de universalidad, de igualdad. Entonces, en última ratio, el escenario ideal es que se cumpla con todas estas leyes de Roland, todos tengan acceso a los servicios públicos y deje de ser una actividad sujeta a ese régimen. No sé si me explico. En telecomunicaciones, por ejemplo, el servicio móvil ya ha sido desregulado. Ya no califica, ya no tiene obligaciones de servicio público, porque ya no existen limitaciones, restricciones para eso, para que los privados tengan acceso. Entonces, la idea es ir haciendo ese análisis cada tanto de si es que es posible desregular, pero de la mano, evidentemente, de cómo es que vamos avanzando con expandir el servicio público que todos los peruanos necesitamos, en muy buenas condiciones. ¿Qué dice la doctrina comparada? Cuando nos referimos a servicios públicos, estamos hablando de prestaciones de naturaleza económica que satisfacen necesidades primordiales o esenciales de los ciudadanos, previamente configuradas como tales en la ley. Como hemos visto, tiene que haber una declaración legislativa. Entonces, el hecho de que el servicio público sea declarado por ley no es una exquisitez de nuestro régimen peruano, sino que es una cuestión ya regional, es una cuestión entendida a nivel de doctrina comparada, no solo en el Perú. Y en el Perú, volvemos, estamos en no sé si recordarán, al inicio, para quienes estuvieron al inicio de esta exposición, hacíamos una diferenciación entre el servicio público en el sentido objetivo y el servicio público en sentido subjetivo. Decíamos, el servicio objetivo es el concepto, el servicio subjetivo es el concepto clásico de servicio público, que lo que importa es que el Estado preste y solo el Estado mayoritariamente preste directamente la actividad de servicio público. Ya, el concepto objetivo es, no importa quién lo preste, se prefiere que sea el privado por ser quien tiene el know-how, el conocimiento, la billetera para poder hacerlo, pero que esté sujeto a un régimen legal de normas de calidad, de igualdad, etc. Este es el servicio público en sentido objetivo que aplica en nuestro régimen peruano y en la actualidad en general, ¿no? Entonces, ya no se sacrifica necesariamente la libertad de empresa, la iniciativa privada,
cuando, cuando puede existir un régimen que habilite que los privados mismos lo presten, pero como hemos visto, sujetos a muchísimas reglas, ¿no? Que hay que revisar constantemente, ciertamente, para ver de que sean pues las que estén vigentes, que vayan de acuerdo con la tecnología, porque lo que pasa también es que a veces el legislador o el regulador tiene ciertas normas que en su momento, años atrás, fueron importantes y funcionaban, pero que a lo mejor te exigen un estándar que es un estándar medio de avance tecnológico, y pues tienes que cumplir con ese estándar. Y si tú tienes una actividad de gran envergadura, que cumplas con un estándar internacional, por ejemplo, pero tienes una norma que cumple con un estándar medio más como de la región, ¿qué va a pasar? Estamos en incumplimiento, si es que cumplimos con un estándar más alto que el que dice la norma, podría ser, lo que suena ilógico. Entonces es por eso que también es importante que la propia regulación esté sujeta a revisión constante de acuerdo a cómo es que avanza la tecnología. Y dar también un margen de libertad claramente para el que puede lo más, pues que lo haga, ¿no? En un ambiente de razonabilidad y de proporcionalidad. Lo que comentábamos, lo de la esencialidad. ¿Cuál es la misión constitucional entonces que tiene el Estado ahora? Hacer que se preste el servicio público. Ya no prestarlo, sino hacer que se preste, ¿no? Abocar todos sus esfuerzos a que se preste efectivamente. Los organismos regulados tienen una serie de funciones determinadas por su ley de creación para poder asegurar que esto funcione. Ahora, es importante también hacer una diferenciación entre los servicios públicos económicos, que son de los que hemos venido hablando hasta este momento, de los servicios públicos sociales, denominados en doctrina de esa manera, ¿no? Los servicios públicos económicos son el agua, dentro de cada sector, ¿no? Los que sean definidos. El agua, la electricidad, la telefonía, el servicio postal, porque ha sido así catalogado por ley, en donde el Estado no tiene un rol prestador, sino garante, a diferencia de los servicios públicos sociales, tan importantes, por ser básicos para el desarrollo de la sociedad, como la educación, la salud. Como por ahí he escuchado que se dicen, son servicios, no son derechos. No, no, son derechos. Y el Estado y Sumi se colgó. Sí, doctora, justo le había escrito. Me parece que de repente... Ya estoy terminando, no te preocupes. Igual sí. ya estoy en la parte final. Ya, listo, no se preocupe. No te preocupes. Creo que se dejó de compartir la pantalla, ¿no? Sí, eso le iba a decir. A ver, Ya. ¿puede volver a intentarlo, por favor, para poder darle el visto bueno de que se ven? Sí, a ver, ahí me dices. A ver, todavía no se ve. A ver, deme un minuto. No. Me parece, doctora, que los PPTs de repente están haciendo interferencia. De repente puede seguir sin el PPT, solamente que
que se vea usted, o de repente con el PPT y sin la cámara para evitar de repente ese tipo de, de, co- de- de problemas. Problema, yo sigo sin las diapositivas, ya faltaba poco para terminar. O sin la cámara, doctora, no hay problema. Que se vean las diapositivas y tal vez la cámara la podríamos Ya, apagar por listo. mientras. Me Claro. avisas igual, ¿puedes, Sí, ahora sí puedes ya ver se, ahí las diapositivas? sí, ahora sí se nota. Ya, Sí. excelente. Entonces ya para ir terminando la exposición, por unos inconvenientes técnicos por aquí, veíamos la diferencia entre el servicio público, son los servicios en materia de educación, de salud, que sí o sí se tienen que prestar de acuerdo con las leyes de rol que hemos visto, en los que el Estado asume un rol directo, un rol activo por mandato constitucional. Es decir, la educación, la salud, no solo no tiene y que tiene que resguardarse, sí o sí. El privado participa en esos sectores, sí, lo hace de manera concurrente, sí, lo hace porque por libertad de empresa lo puede hacer o lo puede dejar de hacer. Si lo hace, claramente lo tiene que hacer de acuerdo con la normativa que regula cada uno de esos servicios. Pero puede no hacerlo. El que sí no puede dejar de hacerlo es el Estado, porque todos debemos de tener acceso a eso. Ejemplo de servicios públicos, para ir terminando, tenemos la ley de concesiones eléctricas, que ha determinado que, por ejemplo, la transmisión y la distribución son servicios públicos. En telefonía, en telecomunicaciones, los servicios portadores son servicios públicos. La ley de hidrocarburos ha determinado que el gas natural por reductos también lo es. Los servicios de saneamiento, el agua potable, el alcantarillado, la disposición sanitaria discretas también es servicio público muy básico. El servicio postal también lo ha sido servicio público social, que tiene un régimen específico distinto del servicio público económico, pero que no deja de ser básico, por lo que el Estado tiene que proveerlo según su rol prestacional en este caso. Este es un ejemplo ya final de qué es lo que ha venido pasando en el sector de electricidad. Antes teníamos empresas estatales, 4, que se dedicaban, una a la transmisión, otra a la distribución y otra a la generación. Esto ya ha cambiado, como pueden ver. ¿Y cuál ha sido la evolución? Esta, ¿no? De que desde en el 93 el coeficiente de electrificación era a nivel nacional 56.8, en el 2015 avanzó hasta un 93.9, en el año 93 el coeficiente de electrificación era 7.7, así de deficiente, y al 2015 llegó al 78%, ¿no? Entonces, como podemos ver, el Estado, debido a este cambio de rol promovido por la Constitución, incluso desde antes por el decreto legislativo 757, pues sí ha tenido un impacto positivo al respecto, de manera directa, y que lo que se puede percibir como es el tener un alumbrado público. Claramente todavía hay caminos por recorrer, como en el agua, por ejemplo. Todavía hay muchas funciones que deben de ser cumplidas por los organismos reguladores de acuerdo con la normativa que está prevista para cada sector, para cada servicio público, determinado así por ley. Como hemos visto en el sector eléctrico, se realizó una desintegración vertical de mercados. Antes todos los segmentos de transmisión, distribución, etcétera, no estaban diferenciados, ahora sí ya que lo están. Hemos visto cómo hubo una quiebra del estado de bienestar por motivos que vimos en relación a cuál fue la crisis de la empresa estatal, los momentos de inflación por los que vivió el Perú, entre otras cuestiones, los problemas de principal agente por los que atravesó la empresa privada, porque entiendo que ya verán más adelante en posteriores ponencias en este seminario. Y bueno, lo que determinó de que haya un cambio, haya una transición respecto de la noción de servicio público que ha determinado
ciertos impactos positivos, como ese gráfico que ustedes pueden ver, ¿no? Como comentaba, aún hay un camino por recorrer. La idea es que lleguemos hacia un punto en el que la regulación poco a poco vaya dando un paso al costado, porque el servicio público cumple con las leyes de Roland de ser universal, universal, continuo, regular, prestado en condiciones de igualdad, con progresividad tecnológica, ¿no? Entonces, esperemos ir en ese camino. Comentábamos el caso de la Autoridad de Infraestructura, veamos si es que tiene un impacto positivo o si es que, caso contrario, como se señala, puede hacer más burocracia y no nos ayude mucho. Veámoslo con el transcurso del tiempo cómo vaya, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo y les agradezco muchísimo. Disculpen por las cuestiones de el internet, en las cosas que todavía tenemos que mejorar, está esa. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, hacerle recargar que igual la presentación estuvo muy buena. Le hacemos llegar el saludo de todo nuestro público y tenemos una pregunta, doctora. Nos preguntan cómo es que se resuelven o cómo se resolverían los conflictos y controversias relacionados con los servicios públicos en el Perú. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, allí tenemos que cada organismo regulador, llámese OSINERMIN, OSIPTEL, SUNAS, OSITRAN, cada organismo regulador tiene su régimen aplicable a cómo resolver controversias cuando se presenten problemas de calidad, problemas de continuidad, etcétera, que afecten los derechos de los usuarios, que somos nosotros. Podemos presentar reclamos ante ellos. Ellos van a hacer, ante los prestadores de servicios públicos. Por ejemplo, si tengo un problema en la telefonía, pues presentaré mi reclamo ante el OSIPTEL, va a ser mi primera instancia. Si OSIPTEL, mi pedido por motivo X, yo puedo apelar esa decisión. Ese es el camino, ¿no? Primero al organismo, a la entidad prestadora de servicio público y en segunda instancia al organismo regulador. Listo, doctora, muchas gracias. Con eso hemos finalizado las preguntas, creo que ya no hay más preguntas. Estimada doctora, bueno, primero a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y de todo nuestro equipo de Biloyer, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este seminario y bueno, esperamos contar con usted para futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Biloyer, el Colegio de Abogados y a todos los presentes. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estimados participantes, con ellos hemos finalizado la clase del día de hoy. Recordarles que quienes están interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima.